Muy buenos días amigos, como siempre les damos gracias por el tiempo que se toma de poder escuchar este programa, la palabra de Dios y la familia. Y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema Jesús y su doble naturaleza. En otros programas hemos hablado ya sobre la persona de Jesús y sobre otros temas también, otros puntos relacionados con Jesús, pero en esta ocasión quiero hablar sobre su naturaleza o su doble naturaleza. Hay algunas personas o algunas religiones, algunas creencias que tienen la idea que Jesús no fue Dios, que Jesús no era Dios, sino que era un líder, un maestro. Alguno, de hecho, en una ocasión le preguntaron Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y uno de sus discípulos le contesta, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y esa pregunta sigue tal vez hoy en día, y es lo que vamos a tratar. ¿Quién es Jesús? Bueno, sabemos que al menos nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en la Biblia, sabemos y creemos que es Dios, lo mismo que el apóstol Pedro le contestó. Nosotros también creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y vamos a ver algunos puntos sobre este tema. Para que alguien sea Dios, tiene que tener tres características. Tiene que ser omnisciente, tiene que saberlo todo, tiene que ser omnipotente, todopoderoso, y tiene que ser omnipresente, tiene que estar en todo lugar al mismo tiempo. Son las características de Dios. Y esos son los puntos, las características que encontramos en Jesús, y por eso nosotros creemos que Jesús es Dios. Y eso lo podemos ver ahí en su Biblia, si gusta leerlo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, comenzando el Evangelio de San Juan. Dice el verso 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando vemos allá, cuando comienza también la Biblia, el libro de Génesis, hay otra frase parecida donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estas dos frases comienzan o dan inicio al libro de Génesis y el Evangelio de Juan. Y lo que dice Juan, el apóstol, dice que en el principio era el Verbo, Jesús era la palabra, el pensamiento. Y dice que Él estaba con Dios, pero que no solamente estaba con Dios, sino que Él era Dios. Desde el principio Jesús es Dios. Hablamos acerca de la preexistencia también de Dios. O sea, Jesús estaba desde siempre. Jesús no tiene principio, no tiene final, sino que Él siempre ha estado. Es lo que Él siempre ha estado. Nadie lo creó. Él no tuvo un comienzo, Él no tuvo un principio, sino que Él siempre ha estado. Porque esa es otra de las cosas también, otro de los puntos que algunos debaten, de que Jesús tuvo un comienzo, Jesús tuvo un principio. Y esos son otro de los puntos, pero que tal vez veremos más adelante. Jesús tuvo un principio o un comienzo en la tierra, pero no en su existencia como Dios. Jesús, como vimos aquí en Juan capítulo 1, verso 1, dice que Él era desde el principio, Él estaba desde el principio. Entonces Él no tiene un comienzo, sino que Él estaba desde siempre. Esto solamente como introduciéndonos al tema. Y como decía, hay muchas personas, hay otras religiones que están en contra de este punto, o no tienen en cuenta este punto, y dicen de que solamente Jesús fue un gran líder, un gran maestro. Algunos dicen de que fue un revolucionario. Otros lo ponen a nivel de Mahoma, o al nivel de los profetas. Pero vemos que Jesús
Él estaba desde el principio, él era desde el principio. Ahí en Apocalipsis capítulo, hablando sobre su preexistencia, Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice Jesús: yo soy el primero y el último, yo soy desde siempre. Ahí en Colosenses también, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 17 dice: y Él, hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de que todo fuera creado, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera todo lo que vemos, Jesús ya estaba antes. En una ocasión también, ahí en Evangelio, ahí mismo en Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 58, les dice a los líderes religiosos, a los fariseos en aquel tiempo, de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes de que, él comienza a debatir también con los líderes religiosos, pero Jesús le dice: antes que Abraham fuese, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Y los fariseos ahí se molestaron por esa declaración. La otra vez mirábamos también acerca de María, de que María no puede ser la madre de Dios, porque María pues tuvo un principio, tuvo un nacimiento, sabemos de cómo nació, o vemos como cualquier otra persona. Entonces, a diferencia de que ella fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque si decimos de que María es la madre de Dios, la hacemos también, o por consecuencia, ella también es diosa, o sería una diosa. O sea, uno lo elevaría a un nivel o a un grado que ella pues no tiene. Y en ese programa hablamos también algo sobre eso. Si lo quieren mirar, o si quieren volver a escuchar ese programa, lo tenemos en el canal de YouTube. Y ahí pues te puede mirar algunos de los programas, algunos de los mensajes de los que hemos hablado en este programa. Entonces María, como decíamos, pues ella no puede ser la madre de Dios, sino que es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque antes de que María existiera, pues Jesús ya existía. O sea, si Abraham fue antes, nació antes que María, muchos años antes, y Jesús dijo de que antes que Abraham naciera, él ya existía, pues lógicamente Jesús existía como Dios en su preexistencia, estaba antes que María. Y por lo tanto, pues no puede ser la madre de Dios. El segundo punto es sobre su omnipotencia. Jesús, como decíamos, no solamente existía antes, estaba desde siempre, sino que es omnipotente también. Era omnipotente. Cuando Jesús viene a la tierra, o cuando Jesús toma este cuerpo humano, cuerpo de carne y hueso, Él no deja su divinidad. Él tiene todo el mismo poder solamente. Algunos dicen que se limita en algunas cosas, pero Él sigue siendo Dios. Él tiene el mismo poder, la misma autoridad, la misma esencia, y por eso es que hablamos sobre la doble naturaleza de Dios, de Jesús, porque Él era Dios, pero a la misma vez era 100% hombre, ser humano como nosotros. Y hablando sobre su omnipotencia, lo que leíamos ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice que Él es el Todopoderoso. Algunos hacen diferencia con esa palabra. Algunos dicen de que Jesús es poderoso, y por esa razón no es Dios, porque Él no es el Todopoderoso. Pero cuando vamos a la Biblia, aquí en Apocalipsis 1, 8 dice de que Él es el Todopoderoso. O sea, entonces Él es el mismo Dios. Tiene el mismo poder. En Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, Jesús calma la tempestad, tiene poder, tiene autoridad para calmar los vientos, para calmar el mar. Aún los discípulos se sorprenden y dicen: ¿quién es este hombre? ¿Quién es que aún los vientos le obedecen?
mostrando su poder, camina sobre el mar, ahí en Juan capítulo 6, camina sobre el mar. O sea, tantas cosas que podemos hablar sobre su poder. Cuando reprende también a los demonios, dice que aún los demonios, Pablo dice de que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Jesús, saben quién es Jesús. En una ocasión le dijo, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Los demonios sabían, conocían a Jesús, sabían quién era. Hablando sobre su poder. Pero Jesús también no solamente existía desde siempre, o es desde siempre, y no solamente es omnipotente, que es todopoderoso, tenía el mismo poder cuando estuvo aquí en la tierra, sino que también era omnipresente. Jesús podía ver o estaba en todo lugar. En una ocasión Jesús le dijo a Natanael, hermano de Felipe, uno de sus discípulos, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le dijo Jesús a Natanael, ahí en Evangelio según San Juan, aquí mismo, capítulo 1, versos 47 al 50. Es interesante, si usted gusta leer el libro, el Evangelio según San Juan, porque en este Evangelio trata precisamente sobre la deidad de Jesús. Este libro presenta a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios. Por eso es interesante, si usted gusta leer y poner o estudiar, prestar atención sobre a este Evangelio, va a encontrar todo eso, porque la idea del evangelista San Juan es esa, presentar a Jesús o probar que Jesús es Dios. En cuanto a su que es omnipresente. Y Jesús también es omnisciente. Jesús conoce todas las cosas, sabía. En ocasiones se juntaba, o cuando estaba con los discípulos, o cuando lo invitaban a comer, cuando se juntaba con las personas, con los líderes, dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas, aún antes de que ellos le preguntaran, o ellos no se daban cuenta, pero Jesús conocía, dice, que sus pensamientos, y dice de que no tenía necesidad que nadie nadie le dijera nada, porque Jesús conocía lo que ellos pensaban, ellos sabían aún lo que ellos querían preguntarle, o lo que se preguntaban, lo que comentaban entre ellos, Jesús lo sabía. Entonces Jesús también era omnisciente en su cuerpo humano, en su cuerpo terrestre. Esos son los puntos que nosotros creemos, por los cuales nosotros creemos que Jesús es Dios, que no solamente fue un líder o un maestro o un revolucionario, sino que Jesús fue Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y algunos otros de los atributos de Jesús era de que Jesús perdonaba pecados. En una ocasión hablábamos también de que no es lo mismo perdonar pecados que perdonar las ofensas. Entonces, pero Jesús tenía como Hijo de Dios y como Dios en su esencia, Jesús perdonaba los pecados, tenía ese poder, tenía esa autoridad de perdonar los pecados. Ahí en Mateo capítulo 9, versos 1 al 6, narra la historia de un paralítico que sus amigos lo llevaron allá con Jesús. Y usted puede leer esta historia ahí en Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 1 al 6. Y dice, le dijeron también, ahí estaban los líderes religiosos, que decían, ¿quién es que puede perdonar? O sea, ¿cómo se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Y puede leer esa historia. Jesús le dice al paralítico, toma tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Entonces Jesús como Dios, podía perdonar los pecados también. Jesús también aceptaba la adoración. Algo que me preguntaron hace algunos años también, ¿por qué nosotros adoramos a Jesús si la Biblia no manda o no dice que debemos de adorar a Jesús? Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús acepta la adoración, y el mismo Dios Padre, ahí en Hebreos capítulo 1, verso 6,
dice que manda a los ángeles que lo adoren, hablando de Jesús, cuando presenta a Jesús, dice de que manda a los ángeles que adoren a Jesús. Entonces, cuando vamos a la Biblia nos manda que adoremos a Jesús, y Jesús en muchas ocasiones aceptó la adoración. Él no dijo nada, él no rechazó la adoración, sino que él aceptaba la adoración. Estos son algunos de los puntos. Creemos nosotros que Jesús es Dios, 100% Dios, en su cuerpo humano. Y para la próxima vamos a hablar sobre su humanidad. Voy a dejarlos con un anuncio y espero que nos sintonice la próxima semana. Que Dios le bendiga y que tenga un buen día.